Vamos a empezar entonces. Agrandar un poco la letra. Ahí va, como para que se pueda ver. Lo primero que vamos a hacer es loguearnos a la máquina que tenemos de prueba. Como les decía antes, mi nombre es Pablo Wright, como pueden ver. Soy parte del equipo de operaciones de Edrans. Y hoy lo que vamos a estar demostrando es cómo crear un módulo simple de Puppet. En este caso vamos a usar de ejemplo el SNMP, un módulo para manejar SNMP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Yo tengo mi servidor de Puppet de prueba acá. En donde ya tenía una prueba, porque esto fue un cambio de emergencia de servidor. Entonces, como decíamos antes, vamos a demostrar cómo crear un módulo simple de SNMP, de manejo de SNMP. Para los que no lo saben, Puppet es una herramienta de automatización de infraestructura que lo que nos permite hacer es crear módulos independientes que se pueden aplicar después a cualquier número de servidores. Lo que vamos a estar ahora es definiendo un módulo. Ahora, Puppet maneja todas sus operaciones mediante recursos. Cada recurso va a ser un archivo, un servicio, un paquete, una entrada en cron. Cualquier elemento que sea manejado por Puppet va a ser un recurso. Un módulo entonces va a ser una colección de recursos. En este caso, SNMP en su totalidad va a ser un paquete de SNMP que instala los binarios y la configuración, un archivo de configuración custom y el servicio que queremos que esté corriendo. Entonces, en nuestro Puppet server vamos a tener lo que se llama el module path. En este caso, el que por defecto es etc puppet modules. Ahora, la estructura básica de un módulo va a ser la siguiente. Dentro del path de los módulos, una carpeta, un directorio con el nombre del módulo. En este caso, SNMP. Entonces, dentro de SNMP va a haber ciertas carpetas ya predefinidas, entre las cuales van a estar la carpeta que contiene el código de Puppet, la que contiene los archivos estáticos definidos, la que contiene los templates que vamos a definir, y la carpeta que contiene las pruebas que vamos a hacer de nuestro código. Entonces, vamos a crear esos directorios, que Puppet tiene una herramienta para generarlos automáticamente, pero para los propósitos de esta demostración no es necesario. Crear la carpeta manifest, que es donde Puppet almacena el código propiamente dicho de Puppet. Otro que va a ser archivos, que como pueden ver almacena archivos. Y otro que va a ser tests, que es donde van a estar las pruebas que vamos a correr sobre nuestro código. Por ahora esto nos alcanza. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de manifest, crear el archivo inicial de cualquier clase de Puppet, cualquier módulo de Puppet. A todo esto, clase y módulo son intercambiables en el lenguaje de Puppet. Al utilizar un módulo cualquiera, el primer archivo que Puppet va a buscar va a ser dentro de manifests init.pp. Init.pp es el que contiene la clase principal de este módulo. En este caso va a ser class snmp. Esto mismo ya es una clase válida de Puppet. No va a hacer nada, pero es una clase. Entonces, dentro de la clase se van a definir los recursos que uno quiere que sean manejados por Puppet. En este caso, como habíamos dicho antes, vamos a tener un paquete, un archivo y un servicio. ¿Qué es
el patrón de diseño básico que se suele usar para el manejo de sistemas en Puppet. Entonces, el primer recurso que vamos a definir va a ser un paquete, un package, porque necesitamos instalar SNMP. Entonces, vamos a decirle que nos instale el paquete llamado netSNMP y queremos que se asegure de que esté instalado. Esto mismo, esto así solo como está, ya nos va a asegurar que en cualquier arquitectura en cualquier distribución donde el paquete de SNMP se llame netSNMP, va a estar instalado. Sea CentOS, sea Debian, sea Red Hat, sea Fedora, cualquier distribución, ya Puppet abstrae directamente cómo va a instalar el paquete y lo instala. Entonces, el siguiente recurso que vamos a definir va a ser el recurso de archivo. Nosotros queremos una configuración customizada del SNMP y vamos a decirle que queremos un archivo que esté en /tc snmp snmpd.com. Entonces, el archivo, este recurso, queremos que sea un archivo, puede ser también directorio, por ejemplo. Entonces, Puppet tiene la posibilidad de crear directorios aunque estén vacíos. Vamos a decirle que el owner es root, el grupo también es root. Los permisos que le podemos definir. Y ahora viene lo importante, digamos, porque hasta este momento no hemos dicho nada sobre el contenido del archivo. Para definir el contenido de un archivo se puede hacer de dos maneras. Una es apuntando Puppet a un archivo en especial, como vamos a hacer en este caso, o definiendo directamente contenido. Por ahora vamos a decirle que la fuente de nuestro contenido, de nuestro archivo, perdón, va a ser dentro del directorio de Puppet. Dentro del directorio de módulos, en el módulo de SNMP, buscar el archivo, ya sabe que ese archivo no hace falta poner el files, snmpd.conf. Con esto ya sabe dónde buscar y qué buscar. Bien, entonces ya tenemos nuestro archivo definido, nuestro recurso de archivo definido. El recurso que nos falta es el de servicio, que lo que va a hacer es asegurarse ensure running. Queremos que esté corriendo. Bien, con esto ya tenemos el código Puppet necesario para manejar tanto el paquete como la configuración como los servicios de SNMP. Entonces, nosotros ya podríamos cerrar esto. Una buena herramienta a la hora de desarrollar módulos de Puppet es el parser. Puppet parser validate y qué archivo queremos que chequee, lo va a parsear y en este caso, si no hay noticias, esas son buenas noticias. Podemos ver que el código de salida ha sido 0. Si hay algún problema se va a quejar, así que está todo bien. Entonces, ¿qué nos falta para tener este módulo completo? El archivo de configuración de snmp que va a estar dentro de files snmpd.com. Entonces, vamos a definir un archivo muy básico de snmp. No queremos nada muy estrambótico. Lo que vamos a definir es un contacto con una dirección de contacto y un acceso read-only con el string Puppet para el server
localhost. No importa eso. Ahí estamos. Entonces, ahora ya tenemos un módulo de Puppet funcional. Para probarlo, lo que vamos a hacer es crear una prueba, un test. Para eso, lo único que tenemos que hacer es, en el directorio de test, crear un archivo que se llame igual al archivo que queremos probar, en este caso init.pp, y lo que vamos a hacer es vamos a instanciar nuestro módulo de SNMP. Bien, ¿cómo ejecutamos esta prueba? Con el comando puppet apply. Ahora, puppet apply es un comando muy útil porque nos permite, en teoría, crear sistemas, estructuras de Puppet sin un server central, sino que simplemente aplique localmente los cambios. Entonces, como bien dice el nombre, esto va a aplicar los cambios localmente, con lo cual nosotros, como estamos desarrollando, no queremos que se apliquen los cambios, queremos que nos diga qué es lo que haría. Para eso se usa el flag de no-op. Y ahora le decimos que use el archivo de prueba. Y acá podemos ver que ha salido todo bien. Está manejando el recurso de paquete netSNMP que está absent y tendría que estar present, o sea que lo va a instalar. El servicio snmpd se va a asegurar que estaba detenido y se va a asegurar que esté corriendo. Y el archivo de snmpd.conf no existía y se asegura de que lo crea. Ahora bien, los hizo fuera de orden. Nosotros queremos que se inicie primero el servicio, después cree el archivo de compresión. No, queremos que sea al revés. Este es un dato importante porque Puppet no ordena de ninguna manera en especial los recursos que uno define. Por lo cual, no importa que en el manifest yo haya dicho primero el paquete, después el file y después el servicio. Esto tiene que ser explícito para Puppet. Con esto vamos a aprovechar una de las features más convenientes que tienen las nuevas versiones de Puppet, a partir de la 2.7 creo, que es las flechas de orden. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer referencias a los recursos que acabamos de crear y los vamos a ordenar según nosotros queremos con las flechas de orden. Entonces vamos a hacer una referencia al recurso de paquete net snmp y le vamos a decir que después de net snmp el paquete cree el archivo. La flecha nos va a decir antes, digamos, el paquete antes que el archivo. Ahí vamos. Y lo mismo queremos hacer del archivo al servicio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el snmpd.conf cambia? Porque nosotros lo cambiamos en el módulo y queremos que los cambios se apliquen sobre los servers. Tenemos que hacer que se reinicie el servicio para que él relea la configuración. Para eso, tenemos que usar este operador de flecha que es igual a este, solo que le va a forzar un refresh al servicio cuando cambie el que está a la izquierda de él, ¿sí? Entonces, transformado en palabras, en atributos que ya están en Puppet, esta flecha sería before o, bueno, sería before o requires, ¿no? Dependiendo si uno toma el de la izquierda como el que tiene el atributo, o el de la derecha como tiene el atributo. Y la flecha con newflow sería subscribe o notify. Entonces, esta línea de acá ya nos asegura que los recursos se van a ejecutar en el orden que nosotros queremos. Entonces, si ahora probamos nuevamente hacer un apply, vamos a ver que se ejecuta paquete, servicio, paquete, archivo, servicio y triggerea refresh. Bien, entonces, ya ahora tenemos la forma más básica y más simple de un módulo de SNMP. Lo que vamos a hacer a continuación es ir mejorándolo, ir agregando buenas prácticas, agregando modularización para que se pueda reutilizar.
Entonces, ¿cuál es el primer paso para esto? Lo primero que vamos a hacer es no utilizar un archivo estático, sino definir un template. Entonces, en el código de Puppet, para eso, lo que vamos a hacer es al archivo de snmpd.conf, en vez de definirle source, le vamos a decir de dónde queremos que saque el contenido. Entonces, lo que le vamos a decir es content. Ahora, el atributo de content es muy interesante porque nos permite, si quisiéramos, definir un string y que este sea el contenido del archivo, ¿sí? Como no queremos un string, sino que queremos algo dinámico, lo que vamos a hacer es vamos a usar la función de template. La función de template va a tomar una ruta relativa en este caso, mucho más simple que la del source. Simplemente sabe que va a tener que buscar en el model path en snmp y lo que va a hacer es buscar en el directorio de templates. Va a buscar el archivo llamado snmpd.conf.erb. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este directorio de templates y vamos a modificar nuestro archivo estático, que no lo necesitamos más acá. Vamos a llamar ERB. ERB significa template de Ruby, ¿sí? Entonces, una de las ventajas de los templates es que uno puede ejecutar código de Ruby dentro de él directamente. Entonces, en vez de tener el syscontact como un string, yo lo que puedo decir es podemos decirle syscontact, ahí va, y acá lo que vamos a hacer es aprovechar ya que estamos dentro del template y es definirlo como variable, ¿sí? Cosa que debería haber hecho antes. Entonces podemos decirle syscontact va a ser algo que yo quiera. En este caso podemos ponerle lo mismo que íbamos a poner. Entonces, esto que están viendo con los signos mayor y menor y los porcientos son los flags que engloban todo lo que es código de Ruby. Entonces acá lo que estamos haciendo es definiendo ciertas variables para ser utilizadas dentro del template. En este caso se van a utilizar una sola vez, pero con configuraciones más complicadas, como puede ser una que tenga varias communities con el mismo string o varias communities con distintos servers, nos va a venir bien tenerlo definido como variable para no estar constantemente reescribiendo lo mismo. Entonces, una vez que estamos acá, lo que vamos a agregar son estos caracteres menos para que al interpretar el template no se interpreten estas líneas como líneas vacías, ¿sí? Que no aparezcan tres líneas de espacio entre el texto que queremos y el comienzo del archivo. Entonces, el igual frente a los flags de Ruby va a hacer que sea código que o mejor dicho, que se interprete lo que está dentro del código, digamos. Entonces, ya acá podemos definir nuestras variables. Hacemos lo mismo para la community string y lo mismo
para el server permitido en este caso. Ahora bien, ya que estamos hablando de variables, podemos aplicar esto que acabamos de hacer a nuestro código de Puppet. Podemos extraer todas las cosas que pueden cambiar para tenerlas en una locación más fácil de cambiar en el futuro. Entonces lo que vamos a definir es un nombre del paquete. Esto lo que nos va a permitir es eventualmente en una infraestructura más ecléctica no tener que estar cambiando el código cambiando los atributos, digamos, de los recursos, de los módulos, de lo que sea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paquete ya lo definimos como netSNMP. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre al paquete para que el paquete se llame SNMP, que sea más genérico, y que el nombre del paquete en sí, o sea, lo que va a ejecutar, lo que va a usar al ejecutar el manejador de paquetes, sea directamente la variable, ¿sí? Ahí va. Entonces, podemos hacer lo mismo, de paso, como vemos, nos va a ahorrar un poco de tipeo a la hora de escribir las referencias al archivo, ¿no? En este caso le podemos decir config file y acá le ponemos toda la ruta. Y ya que estamos lo mismo para el servicio, ¿no? Entonces, snpd. Y vamos a hacer lo mismo, le vamos a cambiar el nombre para que sea más fácil referenciarlo en el futuro, snpd.com. Y en el caso del recurso archivo, para especificar dónde uno quiere que viva esto, le podemos decir path. Y le vamos a decir config file. Y lo mismo para el servicio de SNMP, cual nos va a dar otra vez el atributo de nombre, service. Ahí va. Entonces lo único que nos queda por hacer es cambiar las referencias. Van a ver que queda un código bastante más limpio de esta manera. Y esto que, de hecho, esto que estamos haciendo es un poco una recreación de cómo fue evolucionando el diseño de módulos de Puppet desde las primeras versiones en adelante, ¿no? Entonces, acá ya tenemos las cosas un poquitito más versátiles, digamos. Vamos a correr nuevamente el parser para asegurarnos de que está todo bien y vamos a correr el apply como test final del código. Ah, perfecto. Un error. Unterminated string meets end of file. Esto simplemente lo que quiere decir es que me comí una comilla en algún lado. Como por ejemplo acá. Ya ven qué útil que puede ser el apply versus el parser. El parser lo único que hace es interpretar el código de Puppet, mientras que el template de Ruby ni lo mira. Entonces acá podemos ver cómo nuevamente hizo todo lo que tenía que hacer. Perfecto. Entonces, el siguiente paso va a ser el de hacer más modular todavía nuestros manifests. Entonces, en este momento nosotros tenemos dentro de la clase principal recursos que se encargan de la instalación, recursos que se encargan de la configuración y recursos que se encargan del servicio de SNMP. En este caso es un recurso cada uno, pero en casos más complejos puede pasar que la instalación sean 10 o 20 cosas, los archivos de compresión sean otros tantos. Entonces, lo siguiente que se hace para modularizar más el código es separar en subclases.
una clase para la instalación, una para la configuración y una para el servicio. Entonces lo que vamos a hacer es crear dentro de manifest las subclases que se van a llamar, en este caso, install para la instalación. La sintaxis es muy parecida, lo único que le va a decir es install snmp install. Entonces, esto indica que es una subclase de snmp. Entonces, lo mismo que habíamos escrito antes, lo ponemos acá. Package snmp ensure installed y name. Y acá viene la gracia, porque acá no tenemos definido el nombre de del paquete. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a crear una clase que sea solamente los parámetros, solamente las variables que uno usa para este módulo. Entonces, esa subclase la vamos a llamar snmp params. Y utilizando esta sintaxis vamos a poder acceder a las variables que estén en ese scope, ¿sí? Entonces, por ejemplo, snmp params package va a ser el nombre de la variable que tenemos definida como package antes. Y acá ya tenemos definido nuestro módulo de snmp install. Vamos a hacer lo mismo para el de config. Class snmp config. Sirve file snmpd.conf. Ensure file un root group root mode 44 y nuevamente content template snmp snmpd.conf.rr. Perfecto. Y ahora nos queda nada más el de servicio, que el de servicio es muy simple. Decimos que se asegure que esté corriendo y que el nombre va a estar en snmp params service. Y eso es todo. Vamos a revisar el config porque me acabo de dar cuenta que acá está faltando lo más importante. El path que va a estar en snmp params config file. Ahí va. Entonces, lo único que nos queda por hacer es crear la clase params. No es lo único, pero es una de las cosas que faltan. Es lo mismo, es snmp params donde lo único que vamos a hacer es redefinir las variables que habíamos definido antes.
el nombre de paquete es net_snmp, el nombre del servicio es snmp, el path del config file es etc snmp conf. Bien, ahora, una cosa más de las que tenemos que encargarnos es el template. Template, obviamente, la gracia es que también saqué las variables de params.pp, ¿sí? Si aprovechamos plenamente y no tenemos las variables desperdigadas por todos lados. Entonces, syscontact, bien, ¿cómo vamos a hacer para que Puppet busque en params.pp? Hay una función que podemos usar que se llama scope lookupvar, que nos va a permitir definir un scope, en este caso params, donde buscar las variables. En este caso, smp params syscontact. Vamos a hacer lo mismo para estas otras dos. Y esto lo que nos permite es no tener que tocar nunca más los templates. Scope lookupvar params server. Bien, entonces, ahora sí, lo último que nos falta hacer es ¿qué hacemos con la clase principal del CNMP? Bueno, el primer paso, chao, borramos todo esto, porque ya está cada uno en su subclase dedicada. Entonces, en la clase de CNMP, lo único que tenemos que hacer es decirle qué clases queremos que se incluyan, ¿sí? Entonces, queremos que lea los parámetros, queremos que instale, que configure y que levante el servicio de SNMP. Bien, entonces, acá nos topamos con el mismo tema del orden. Estos cuatro recursos, estas cuatro subclases, las va a ejecutar en el orden que se le cante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el mismo proceso de hacer referencias, ahora ya no a recursos, sino a clases. Se hace de exactamente la misma manera, con class mayúscula, y lo que vamos a hacer es decirle a Puppet que lea primero la clase de params, para que ya tenga leídas todas las variables a la hora de correr las otras subclases. Cmp install, config y servicio. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente, vamos a correr el parser, ahora ya no en init.pp sino en todos, a ver si hubo alguna typo, un error de sintaxis, no hubo nada, genial. Entonces corremos nuevamente el Puppet apply para asegurarnos de que no haya ningún error más grave. Como pueden ver, hace exactamente lo mismo, solo que en este caso las clases que se encargan de cada etapa de la instalación son distintas, ¿sí? SNMP install, SNMP config y SNMP service. Perfecto, ya tenemos todas nuestras variables centralizadas
en un solo lugar. Pero eso no es todo lo que podemos hacer. El último paso va a ser parametrizar nuestro módulo. ¿Qué quiere decir parametrizar? Quiere decir que vamos a definir en init.pp todas estas variables que acabamos de volcar en params.pp. Con los paréntesis lo que vamos a decir es que a la hora de incluir esta clase, uno puede sobreescribir, puede hacer un override de los valores de estas variables. Entonces, esto nos va a permitir cambiar de forma mucho más dinámica las configuraciones de nuestros servidores. Entonces, acá vamos a hacer todo lo mismo, service, cpd, config file, y ya que estamos vamos a meter los de los templates. Community, syscontact, y por último server. Bien, entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Como primer paso nos va a permitir deshacernos de la clase params. ¿Sí? Porque los defaults son los mismos que hemos definido en params. ¿Sí? Y lo que va a hacer también es simplificar las referencias a las variables. Entonces lo vamos a poder ver en install.pp que la variable que vamos a estar referenciando va a ser snmp package directamente. Para mí es un poquitito más legible. Lo mismo config. Lo mismo service. Y lo mismo en el template. En vez de hacer un lookup a params, lo podemos hacer directamente a la clase madre, digamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos permite esto? Ahora esto lo vamos a demostrar en dos pasitos. Primero vamos a hacer la ejecución ritual de Puppet Apply con Node. Y acá ya viene algo muy interesante. ¿Qué es lo que pasa a partir de Puppet 3.0? Al parametrizar una clase, lo que va a pasar es que Puppet va a hacer lookups automáticos en Hiera, si es que está definido. Entonces, va a buscar en toda la estructura de Hiera definida si hay un valor para SNMP syscontact, para SNMP server, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, esto lo que nos va a permitir es no solo parametrizar y definir defaults en nuestros templates y en nuestras configuraciones, sino ya utilizar el potencial completo de Hiera para aplicar justamente todo esto en una infraestructura variada, digamos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a aplicar estos cambios. Vamos a darle apply sin el node, lo cual va a ejecutar los cambios, ¿sí? Entonces, para repasar, lo único que va a hacer es instalar SNMP, el paquete net SNMP va a escribir el archivo de configuración y va a iniciar el servicio. Entonces, esto va a estar instalando.
el paquete. Y acá pueden ver cómo funciona la búsqueda automática de los parámetros de una clase. Lo primero que va a hacer es ver si al hacer el include, al instanciar la clase, digamos, se están reemplazando los valores por defecto. Si no se reemplazan los valores por defecto, va a buscar en Hiera directamente. Entonces, si no encuentra nada en Hiera, va a usar los valores por defecto, que son los que definimos en init.pp. Entonces, en este caso, ya hay defaults definidos, ¿sí? Son los defaults que definimos nosotros. Como pueden ver, ya teníamos definido un defaults.yaml en este server, ¿sí? ¿Qué tiene? Bueno, los mismos valores para la instalación del paquete, la configuración y el servicio, pero tiene otro server. Entonces, como encontró esa configuración en Hiera, nuestro etc snmp snmpd.conf va a tener 10.0.1, digo. Entonces, otra cosa que quería mostrarles es que uno, al instanciar esta clase de SNMP, que también se puede llamar no solo con el include, sino que con el class, de hecho, esta forma de invocar la clase es la que nos permite hacer un override de los parámetros, ¿sí? Nosotros podemos especificarle cualquier cosa que esté parametrizada, le podemos cambiar el valor acá. Entonces le ponemos cualquier otra cosa. Y al ejecutar el apply nuevamente, va a buscar en Hiera, va a hacer exactamente todo lo mismo, pero como encontró un override, va a cambiar el contenido del snmpd.com. Como pueden ver, el string cambió. Bueno, y ya cuando se llega a esta altura, ya uno va a poder especificar toda una estructura compleja de jerarquías en Hiera, que de hecho nosotros ya tenemos en nuestro canal de YouTube tenemos un video de introducción a Hiera, porque lo quiera ver. Nuestro nombre en YouTube es Edrans Code Social. Acá pueden ver que la jerarquía que yo definí para mi server es muy básica, es solamente el FQDN de cada server y los defaults, pero uno puede crear una estructura tan compleja como uno quiera. Y bueno, esto ha sido la creación de un módulo básico con Puppet. Ahora tenemos unos minutitos, ya que nos extendimos con las pruebas técnicas, vamos a contestar unas preguntas, si alguien las tiene. Tenemos más o menos 10-15 minutitos. Sí. A ver. Empezamos acá por una pregunta de Germán Sotelo. Este es el caso de cliente-servidor. ¿Sirve también para casos standalone? Absolutamente, totalmente y completamente. Esto que acabamos de hacer, de hecho, la única razón por la que fue hecho en un server fue porque quería mostrar el lookup de Hiera, ¿sí? Todo esto, de hecho, el comando puppet apply lo que te permite es usar todo esto en standalone, si uno quisiera. Antonio Sánchez pregunta, en el init pp del directorio test puse include snmp. Claro, o sea, las dos formas de llamar una clase de snmp, una clase de Puppet, es mediante el comando include, que lo va a llamar con los defaults que uno especifique en los parámetros, y class, que como mostré recién, es lo que permite hacer overrides de los parámetros, digamos. Entonces hago una muestrita más, ya esto está medio
viejo, pero las dos formas de llamar serían esa que está arriba, que es include SNMP y class SNMP así escrito. Estas dos son exactamente iguales, ¿sí? La única diferencia es que class nos permite hacer overrides de los parámetros. Mauricio Milne pregunta, ¿la capitalización de package file es intencional? Sí, la capitalización de package file es únicamente para hacer referencias a recursos ya creados. Entonces, si vamos, bueno, el init.pp viejo lo perdimos, pero lo podemos ver en init.pp de ahora. Nosotros tenemos esta clase definida, SNMP install, a la cual podemos referenciar. Imagínense, para los que tienen background de programación, un puntero, ¿no? Entonces, esto va a apuntar a esta clase, digamos. Es lo mismo, que los punteros, digamos. 6 dedos Montserrat pregunta, ¿puedes listar el init.pp test? Bien, acá pueden ver, estamos en /etc puppet modules snmp, ¿sí? Los directorios que tenemos son files, manifest, templates y tests. Y en tests, lo único que tenemos es el init.pp, que ya lo acabo de mostrar. ¿Cómo se puede comprobar el código directamente del template? Bueno, en realidad hay intérpretes de RB, porque los templates de Ruby no son únicamente el dominio de Puppet, ¿no? Son justamente de Ruby. El único tema es que vas a poder comprobar la sintaxis con las herramientas de Ruby, creo que de hecho por defecto vienen, pero no vas a poder comprobar la interacción entre el código de Puppet y el código de Ruby. Entonces, lo mejor en estos casos es directamente un Puppet apply no. Ahí me cacharon con el path en el recurso file. Ahí ya lo había corregido. Bien, entonces, Antonio Sánchez pregunta, no he entendido bien lo de parametrizar. Bueno, entonces le hago una vueltita más a eso. Nosotros, hasta el punto que habíamos llegado, teníamos un params.pp, que debe estar por acá todavía, que tenía definidas las variables que usamos, ¿no? De hecho, esto se podría borrar ahora ya anda, pero... Ahora bien, ¿qué pasa si yo a la hora de incluir mi clase, yo quiero cambiar el nombre del paquete, o el string de la comunidad, del SNMP, o el path del config file? Tengo que venir, editar este archivo, y lo va a cambiar para todos los que incluyan la clase de SNMP. Entonces, los parámetros lo que nos permiten es, cuando estamos, por ejemplo, editando la configuración principal de Puppet, ¿no? Que sería en manifest site.pp, yo voy a tener distintos nodos, ¿sí? Bien. Voy a tener, por ejemplo, este mismo nodo, donde yo voy a incluir clases, ¿sí? Entonces, al estar parametrizado, yo puedo decir class snmp y le puedo decir que la comunidad tiene que ser X, ¿sí? Cualquier cosa que se me ocurra, lo que yo quiera. Pero si yo tengo otro server, ¿sí? Y ese server no quiero que pueda acceder, que responda a los requests de SNMP con el community string edrans, sino que usen Puppet, por ejemplo, que es el default, yo le puedo decir directamente class snmp y no hago ningún override de nada.
¿sí? Entonces, esto ya nos permite definir dos, o sea, justamente tener como parámetro ciertas partes de la configuración, como por ejemplo puede ser el community string, el path, el nombre del paquete, lo que sea. Para más detalles te recomiendo ver el screencast que hicimos de Hiera en YouTube. Edrans Go Social es nuestro user y ese explica mejor cómo utilizar los parámetros y cómo aplicarlos con Hiera, que es la parte más poderosa. Y Alejandro Bella pregunta, ¿qué tal si el paquete NetSNMP se llama diferente en diferentes distribuciones Linux? Bueno, ahí es donde entra, claro, ahí es donde entra Hiera, justamente, ¿sí? Hiera lo que nos va a permitir hacer es definir una jerarquía de valores, ¿sí? Como habíamos visto, como mostré, de hecho, acá. La jerarquía va a ser, primero que se fije en los hosts y después en los defaults, ¿sí? Ya les digo, para más detalles, en el screencast de Hiera está muy bien explicado, está perfectamente claro. La realidad es que hoy en día lo más útil es utilizar Hiera para todo lo que es condicional, todo lo que es condicional, por ejemplo, según la distribución de Linux. De hecho, me parece, si no mal no recuerdo, el ejemplo de SNMP está tal cual, exactamente con las distintas distros de Linux especificadas. Es necesario que el cliente utilice Puppet 3. En realidad no, el cliente en sí no necesita utilizar Puppet 3. Todo depende también de la configuración y la infraestructura que uno esté usando. En general, si es un setup de master y agentes, con que el master tenga una versión más nueva que el cliente, está bien. Obviamente, cuanto más nuevo puedas tener todas las versiones, mejor, porque se hacen muchísimas mejoras, más en el salto de 2.7 a 3, por ejemplo. Pero no es necesario. No es necesario que el cliente específicamente tenga Puppet 3.x. Repetir la diferencia entre la flecha común y la flecha con newflow. Bien, la flecha común lo que va a hacer es simplemente decirle ejecuta esto antes de esto otro. Entonces, va a nada más que asegurarse que, por ejemplo, en el caso del servicio de SNMP, solamente se va a asegurar que esté corriendo. ¿Sí? Entonces, si yo modifico el snmpd.conf y tengo una flecha común entre el snmpd.conf y el servicio de snmp, lo único que va a hacer es asegurarse que el snmpd.conf sea correcto y después se va a fijar que el snmpd esté corriendo, ¿sí? Pero con la flecha con newflow, el servicio va a estar esperando una notificación del archivo. Si el archivo cambia, eso va a triggerar un refresh, según eso es la nomenclatura de Puppet, un refresh del servicio. Entonces, lo que te va a crear es esto, es un vínculo de suscripción, digamos. Va a estar, si el archivo cambia, el servicio se reinicia. Bueno, esta pregunta de Alejandro Bednarik ya la contesté. ¿En qué lugar agregarías el código para que el módulo soporte múltiples sistemas operativos? Hoy en día, mi recomendación es Hiera. Definitivamente y sin lugar a dudas, Hiera es la opción más poderosa y la mejor para, para crear todo lo que es, para utilizar todo el poder condicional, digamos. Nuevamente, tenemos un screencast sobre eso y lo van a poder ver muy claro ahí. Pregunta de Germán Sotelo, ¿uno puede incluir un módulo dentro de otro? ¿Cómo sería? ¿Es con la clase class también? Sí, correcto. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo en este ejemplo, ¿sí? En init.pp tenemos la clase snmp, ¿sí? Y acá estamos incluyendo distintos módulos, que en este caso son
submódulos, digamos, ¿no? Pero podrían no serlo. Y también la sintaxis va a ser include o class, cualquiera de las dos funciona. Antonio Sánchez pregunta, ¿es necesario que el cliente utilice PAPE 3 para poder utilizar la configuración de Giera? No, eso es todo el lado del servidor. Nuevamente, el screencast lo explica muy bien, este, pero no es necesario. Todo eso sucede del lado del servidor, que es donde viven los archivos de Giera. ¿La clase install se podría parametrizar también? Pregunta Germán Sotelo. Correcto. Cualquier clase, o sea, yo lo que hice fue por simplicidad y porque nunca, en este caso en particular, nunca vamos a llamar a la clase snp install por separado, ¿no? Entonces parametrizamos la clase principal porque nunca la vamos a llamar a la otra. Pero sí, sí, perfectamente se podría parametrizar. Jordán Cabral pregunta, ¿cómo puedo utilizar el mismo template para generar distintos archivos con contenidos de las variables? Eso no es problema, simplemente si son realmente archivos distintos, eh, lo único que necesitas es crear distintos recursos de file, por ejemplo, o si simplemente varían en un poco de contenido, pero es el mismo archivo, Giera. La respuesta a muchas de las preguntas va a ser Giera porque realmente es una herramienta que suma muchísimo, muchísimo, muchísimo papel. Este, sí, ahora lo voy a postear en el chat. Nuestro user de YouTube es Edrans Go Social. Ahí lo acabo de postear en el chat general. Bien, sí. Si van a nuestra página también lo van a poder encontrar en la sección de castellano. En edrans.com tenemos una sección donde enumeramos nuestros screencasts. Ahí está, tenemos los webinars. Y acá podemos ver la introducción a Giera. ¿Sí? Así que si entran en edrans.com/es van a poder encontrar los screencasts. Alejandro Bella pregunta, ¿el uso del keyword class implica programación a objetos? No, en realidad no. Puppet toma muchas palabras, digamos, mucha simbología, por decirlo de alguna manera, de la programación y la programación orientada a objetos en específico, ¿sí? Pero no hay que olvidarse un poco de la programación orientada a objetos cuando uno maneja Puppet porque no es estrictamente eso. Para definición de nodos en entornos de producción grandes, 4000 nodos aproximadamente. ¿Recomendaría Giera en sustitución de definición de nodes.pp? Pregunta Antonio Sánchez. Mira, en realidad no tengo experiencia con instalaciones tan grandes, pero habría que probar. Posiblemente sea una buena solución. Sí, no sería mala idea probarlo. Y bueno, si no hay más preguntas, eso ha sido todo. Como siempre, tenemos una lista de Puppet en español a la que pueden suscribirse para hacer, o bueno, mandar preguntas o cualquier duda que tengan. Estamos más que totalmente a su disposición. Ahora lo voy a pegar en el chat para que la tengan. Así que no duden en mandar sus preguntas, dudas, follow-up, cualquier cosa que quieran.
Bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos la próxima. Adiós.